es la salvación. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Oh Padre eterno que estás en gloria, poderoso Rey soberano. Oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Dios eterno, póngase en nosotros, Señor, ese Espíritu de Cristo, Padre Santo. Oh Dios de gloria, bendito Rey soberano. Oh Padre, que haya en nosotros, Señor, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, en el nombre de Jesús, le pedimos en esta hora, Padre, ese Espíritu de Cristo en nuestras vidas, ese Espíritu de obediencia para poder ser merecedores de su promesa. Gloria a Dios, poderoso Jehová. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Bendito Dios, bendito su nombre, Padre eterno, le alabamos, Dios de gloria, poderoso Rey soberano. Oh Señor, gracias. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 28. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden sentarse. Sin duda alguna, nosotros somos el pueblo más privilegiado que pudiera existir en la faz de la tierra. La manera en cómo el Señor nos hace sentir su presencia es inexplicable. No hay palabras para poder expresar lo que siente el corazón. Sabemos que ese espíritu que el Señor ha puesto en nuestras vidas es un espíritu de gozo y de paz. Habitar entre hermanos y mirarnos unos a otros y estar en esa misma coinonía y esa armonía en el Espíritu que nos vincula al Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo es hermoso. Pareciera que ver las aflicciones de nuestros hermanos nos alientan a nosotros a seguir adelante, porque hay personas que han estado aquí que se siguen esforzando aún a pesar de no ver señales de sus milagros ni sus peticiones, pero no se han dado por vencidos, porque ellos conocen el verdadero poder de Dios que les ha sido sembrado por fe y por gracia en su vida. Esa es la esperanza de vida que tenemos todos nosotros. Es una esperanza que no se ve. Es una esperanza que no se puede ver con los ojos carnales. Es una esperanza que solo se ve en el Espíritu. Y es necesario que para poder ver esa esperanza en el Espíritu hagamos menguar a la carne. Es hermoso estar aquí y sentir esa presencia. Y la verdad que el Señor es tan grande y misericordioso que Él está en este lugar. Él está aquí, hermano. Pero lo peligroso sale o lo peligroso viene a nuestras vidas cuando cruzamos por esa puerta. Y tenemos que caminar sobre un mar lleno de inmundicia. Ahí es donde nosotros somos probados. Ahí es donde verdad nuestra fe es probada. En esta noche meditemos cómo está nuestra fe, cómo está nuestra comunión con nuestro Creador. ¿Cuántos de nosotros le conocemos? ¿Cuántos le hemos creído y cuánto confiamos en Él? ¿Le amamos? ¿Hay en nosotros ese espíritu de obediencia que hubo en Cristo Jesús? El hombre natural no entiende estas cosas porque él no tiene ese espíritu.
Los hijos de Dios se distinguen de los demás hombres, del hombre natural, el que no tiene a Cristo en su vida, porque el Espíritu de Dios lo guía. El Espíritu de Dios mora en sus vidas, mora en sus corazones. Ese espíritu de obediencia que hubo en Cristo fue ese espíritu de amor al Padre. Cristo amaba a su Padre. Sobre todas las cosas, Cristo amó a su Padre. Y ese amor llevó a Jesús a obedecer a su Padre, a ser obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la actualidad, cómo fue grandemente azotada la humanidad por la pandemia. Las redes sociales, los canales de comunicación, todo se atiburró del Salmo 91, se atiburró del Salmo 23, se atiburraron de tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros sentimos ese celo? No celo porque no merezcan esa palabra, no, sino porque no saben la verdad. Porque piensan que con una oración pueden ellos de alguna forma calmar esa ansiedad, esa aflicción que hay en sus vidas y llenar el vacío de ese corazón. Pero no, hermanos, no es con una oración solamente, por una palabra. Esta palabra está escrita para los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu del Señor. Y las promesas que hay en esta palabra no son para todos. La palabra, en verdad, el Espíritu Santo, Dios a través de esta palabra nos hace ver que sus promesas son únicamente para aquellos que son hacedores de su palabra. Para nadie más. Lamentablemente duele reconocerlo, pero es así. Y es mejor hablarnos con la verdad porque nos amamos, a destruirnos con una mentira y una falsa sonrisa. Es mejor exhortándonos con la verdad en el amor de Cristo, a después poder lamentar delante de la presencia del Señor nuestra indiferencia y negligencia en sus caminos. No todos somos merecedores de las promesas del Señor. Para poder hacerle frente a esas aflicciones de nuestras vidas es necesario llenarnos del Espíritu de Dios. Es necesario hacer menguar la carne. Es necesario someternos a la voluntad de Dios. Esa es la única manera en que el Señor puede guardarnos. Es la única manera en que el Señor guarda nuestra salvación. El libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 que acabamos de leer, revela una de las promesas más consoladoras del Nuevo Testamento. Una promesa que solo los hijos, los que de verdad aman a Dios, pueden ser partícipes de ella. Cuando este versículo comienza diciendo, y sabemos, ¿quiénes son los que sabemos? Los hijos de Dios. Nosotros sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. ¿En base a qué? En base al propósito por el cual hemos sido llamados. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 del versículo 12 al 13, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, esto es, a Jesús, al Mesías, al Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ningún hombre te va a meter al cielo. Fuera de Cristo, nadie más tiene esa potestad. Los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, todos los que reciben a Cristo y lo aceptan en su corazón como único y suficiente Salvador, reciben una nueva vida.
reciben el Espíritu que viene de Dios. Ese Espíritu que hemos recibido por fe en Cristo Jesús. Ese Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevos. Todos nosotros antes estuvimos muertos en delitos y pecados. Y el Señor fue propicio para nosotros. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas es un llamamiento a la salvación. Pero esa salvación tiene que estar casada con la santificación. ¿Santificados para qué? Para estar preparados para toda buena obra que honre y glorifique al Señor. Eso es nuestro llamado. Nuestro llamado ha sido por gracia, porque cuando no lo merecíamos, Él nos llamó. Su palabra fue tan irresistible que no pudimos contenernos al llamado. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que emana la palabra divina del Todopoderoso. Entonces, ese mismo Espíritu es el que te va a guiar a la santificación, a guardarte para el Señor y ser merecedor de sus promesas. El Señor nuestro Dios ha prometido guardar a sus hijos. Esto en verdad, hermanos, tiene que impulsarnos a motivarnos unos a otros para mantenernos firmes en la fe que hemos profesado y en la nueva esperanza que tenemos en gloria con Cristo Jesús. Muchos dicen, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu de Jesús? De mansedumbre, de obediencia, de amor, de humildad. Poderoso sea el nombre del Señor. Hermanos, en nosotros ya no tiene que haber pecado. No. Hemos sido justificados. Hemos sido libres del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque ahora nuestro Señor es Jesucristo. El pecado no tiene que ser una manera de vivir en nuestras vidas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a eso. Tampoco es que seamos perfectos, ni santos, ni somos ángeles, porque aún nuestros cuerpos no han sido glorificados. Y mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre va a haber aflicciones, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber tentaciones que nos van a querer con la intención de alejarnos de Dios, de destituirnos de la gloria del Señor. Pero ese Espíritu santificador que mora en nuestras vidas nos hace hacerle frente a todas esas aflicciones y todas esas pruebas que enfrentamos diariamente en nuestra vida cristiana mientras vamos al Padre. Es ese Espíritu que nos va a guardar en el Señor. En ese Espíritu de Cristo es que vamos a ser más que vencedores. Somos justificados y estamos muertos al pecado. El Espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que puede contra todo lo que se levante. Pero si tu carne no mengua, el Espíritu no puede florecer en ti. Necesitamos de verdad menguar a la carne y dejar que el Espíritu Santo florezca en nuestras vidas. Nosotros como hijos de luz nos santificamos diariamente y nuestro espíritu tiene que ser renovado. Anhelamos crecer y madurar espiritualmente, amando las cosas de Dios y abrazando su voluntad y llevarla a la obra para glorificar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las promesas de Dios son para aquellos que saben que para poder ser merecedores de la gloria tienen que vivir de manera justa y piadosa, guardándose irreprensiblemente y esperando con paciencia la llegada de su Redentor, permitiendo que el Espíritu de Dios y el
Dios de toda paz nos santifique por completo, alma, cuerpo y espíritu. ¿Conoces a Dios? Amamos a Dios. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. El amor que mora en nosotros, ese amor tiene que florecer y tiene que demostrarse a nuestro prójimo. El rechazo, el rencor, la amargura, el odio y todas aquellas ataduras que no te permiten ver la gloria de Dios tienen que ser una señal en tu vida para que tú puedas meditar cómo es que estamos caminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Muchos creen que solo Cristo les ama a ellos. Y no es así. Cristo nos amó a todos. Y de esa misma manera nosotros tenemos que amar a todos, sin acepción de personas. La gloria sea para el Dios Todopoderoso, Dios eterno. El Señor es de verdad, no existe en verdad una palabra para poder contar todas sus maravillas y todas sus obras. No hay palabra ni sabiduría humana que pueda entenderlo. Por eso Él nos dejó la palabra aquí en las Sagradas Escrituras, que testifican el verdadero poder del Espíritu Santo. Aquí está guardado el poder del Espíritu Santo, del Hijo y de Dios Padre. Hermanos, hay una promesa divina, una promesa eterna, una promesa hermosa. La palabra de Dios dice en Apocalipsis. Gloria a Dios. Si quiere leerlo. Apocalipsis 3:5 dice la palabra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, ¿cómo es que nosotros reaccionamos cuando vemos a alguien que está cometiendo una falta? O aún a los impíos, o a las almas inconversas que no conocen a Dios. Amar al pecador es hablarle la palabra de Dios. Es abrir la puerta donde no hay esperanza. Eso es amar. No significa que vayas y lo abraces, compartas y convivas con él. No. Amar al pecador es hablarle la palabra de Dios. No participéis de lo que él participa. Jesús anduvo con pecadores, pero no participó de las cosas que ellos hacían. Jesús anduvo con religiosos, pero tampoco participó de las cosas que ellos hacían. Mas aquel que peca y peca deliberadamente ama al mundo, y él se constituye enemigo de Dios. Pero no es nuestro trabajo juzgarlo, eso le corresponde a Dios, no al hombre, porque de Dios es la misericordia y Él sabe a quién entregársela. De Dios son las almas y Él es el que les da salvación, no el hombre. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, la palabra de verdad, sin medias tintas, no grises.
blanco o negro. Tenemos que predicar la palabra de verdad para que esas almas que están en tinieblas salgan a la luz admirable en Cristo Jesús, así como hizo con cada uno de nosotros. A nosotros nos debe doler el estado en el que están las almas que no conocen a Cristo, porque si Dios te hace ver el pecado de los demás, es para que te des cuenta que así como tú estuviste, ellos están ahora. Y eso tiene que redarguir tu vida. Y el Espíritu Santo tiene que avivar ese espíritu. Tú tienes que avivar ese espíritu que mora dentro de ti para poder hablar esa palabra de salvación a esas almas. Porque tú conoces el pecado y sabes que la paga del pecado es muerte. Sabes que esas almas podrían ir al tormento eterno. Tenemos que predicar la palabra. Ahí se manifiesta el amor a tu prójimo. La palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dime algo. ¿Qué hay dentro de ti? ¿No está el Espíritu de Cristo en ti? Si tú amas a Cristo, amarás al pecador. No las cosas que Él hace. Lo amarás y le hablarás la palabra del Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos hace uno mismo con Cristo Jesús, y Cristo es uno mismo en el Dios Todopoderoso. Esa es la comunión que tienen los hijos de Dios con el Padre. Esa es la comunión. Ahí es donde están los hijos de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo está juntamente casado con Cristo, y el Cristo está unido al Padre. ¿Mereceremos sus promesas? Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Hermanos, sin duda alguna, toda la palabra del Señor es útil. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Dios conoce a sus hijos. Dios no puede ser burlado. Hay espíritus engañadores que se disfrazan de piedad, de mansedumbre y de humildad. Dios pesa los espíritus. Nuestras fallas tienen que acercarnos a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando un hijo de Dios falla, el Espíritu Santo lo redarguye y lo lleva al arrepentimiento. No puede estar separado de Cristo, no puede dejar de alabar. Y sabe que cuando le ha fallado al Señor, hay algo que se constricta dentro de él y no le permite estar en paz con el Señor. Y tiene que ir al arrepentimiento. Ahí es donde se manifiestan los hijos de Dios. El que peca y comete una falta, le duele en su corazón haberle fallado al Padre. Somos humanos, como ya dijimos, pero el ser humano no nos justifica de pecado, en ningún modo. Ni a las mujeres en su naturaleza femenina las justifica de pecado. Ustedes me entienden. Seamos prudentes. Bendito sea el Señor. Puede haber que muchos fallemos y no nos demos cuenta. El salmista dice en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El Espíritu que mora en nuestras vidas tiene que ayudarnos a guardar esa comunión con el Dios. Hermanos, si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Cuando le falles, no te alejes del Señor. Reconcíliate con Cristo y huye del pecado. Las promesas de Dios son sí y amén para quienes le aman. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. La voluntad de Dios está perfectamente trazada en nuestros caminos, pero esa voluntad solo se puede ver a través del Espíritu de Cristo. Y es necesario vivir en el Espíritu para poderlo entender. La voluntad de Dios no va a estar determinada a nuestras necesidades ni a nuestros deseos. No. Dios no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que caminar con Él. Fuimos llamados para salvación, para santificación y para estar preparados en todo momento para toda buena obra que honre y glorifique a Dios. Hermanos, no hay privilegio más grande que para el Hijo de Dios el gozar del gozo de salvación que el Señor nos ha dado. Su Espíritu nos lleva a amarlo y ese amor nos lleva a obedecerlo, a confiar en Él. Cuando podemos apreciar la grandeza de su poder testificada en su palabra. Él es fiel, Él es santo, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Su sola presencia hace temblar los montes. Él es soberano, es bondadoso, es justo, es piadoso, es benevolente, es nuestro pan, nuestro manantial, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador. Y mis palabras y nuestras palabras son tan pequeñas para poder describirlo. No hay entendimiento humano que comprenda su amor, su gracia y su misericordia. Sus pensamientos son incontables y su poder no tiene límites. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es tu Padre, Él es el Hijo, es el Espíritu y es Dios Padre. Y Él prometió guardarte. Esa es la promesa que el Señor tiene para ti. No te ha dejado solo, no te ha abandonado. No llores, no te aflijas. Corre a Cristo. Oh Jerusalén, ¿a dónde te refugias cuando estás afligida? ¿A dónde corres cuando tienes miedo? ¿En qué brazos te consuelas, iglesia? Poderoso Dios. Las aflicciones nos acercan a Cristo. Las aflicciones nos acercan al Señor. Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 20. El Señor nos habla de un rey llamado Josafat. Josafat, su nombre significa Jehová juzga. Josafat era hijo de Asaf, descendientes del linaje de David. Fue rey de Judá. En más de una ocasión clamó a Jehová cuando estaba en aflicción. Una de ellas cuando estaba enfrente de los moabitas y los amonitas. Y la otra cuando subió juntamente con el rey de Israel, Acab, para pelear contra Ramot de Galad. Dios libró a Josafat y al pueblo de Judá y de Jerusalén de la amenaza que los moabitas y los amonitas habían hecho contra el pueblo de Judá. Y yo acabo de decirles que Jehová los salvó cuando se enfrentó. Josafat jamás se enfrentó en esa batalla. Fue Dios quien lo hizo. No hubo fuerza humana que peleara esa batalla. Fue Dios. ¿Conocemos a Dios?
Josafat puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, así como también en las ciudades de Efraín que su padre había tomado. Hermanos, un hijo de Dios guarda lo que el Señor pone en sus manos. Procura con amor el bienestar de su familia y la congregación de los santos. Josafat mandó poner ejércitos para poder hacer frente al enemigo cuando fuese necesario. Jehová estaba con él, pues Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios y no anduvo según las obras de Israel. El Hijo de Dios vive conforme a la voluntad de Dios y no fácilmente se deja arrastrar por el mundo, sus deseos, sus placeres, la ambición, la idolatría y todo aquello que arrastró al pueblo de Israel. Jehová confirmó el reino de Josafat en su mano. Todo Judá le daba presentes. Tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó en su corazón en los caminos de Dios y quitó todos los lugares altos y las imágenes de acera que estaban en medio de Judá. Los que aman a Dios aborrecen lo que Dios aborrece, el pecado. Y la idolatría es un pecado que Dios aborrece. Al tercer año de su reinado, mandó príncipes, levitas y sacerdotes a instruir a todo el pueblo de Judá en la palabra de Dios. A instruir al pueblo teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. El hijo que ama a Dios ama a sus hermanos y les habla con la verdad. Los instruye en la sana doctrina. Anhela en su corazón que sus hermanos crezcan en gracia, conocimiento, sabiduría y amor hacia la palabra de su Señor. Todos los que estaban alrededor y se dieron cuenta de que Jehová estaba con Josafat tuvieron miedo y no quisieron levantarse contra ese pueblo, ni aun los filisteos. Al contrario, les daban tributo, porque sabían que Jehová estaba ahí. El Hijo de Dios procura la paz para el pueblo del Señor. Poderoso es el Señor. Hermanos y amigos, no hay bienaventuranza fuera de la voluntad de Dios. El Señor honra a quienes le honran. Josafat estaba siendo prosperado. Era rico, tenía un ejército. No le faltaba nada. Tenía la mano de Dios junto a él. Se había fortalecido tanto como en armas humanas como también espirituales. Jehová estaba preparando este pueblo para una batalla a la cual se tenía que enfrentar. Y no era con armas naturales. A veces el Señor pone en nuestro corazón a hacer ciertas cosas y a veces no entendemos el por qué. Pero para los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Todo está perfectamente guardado en la memoria del Señor. Josafat tenía riqueza, tenía ejércitos, y aún en medio del pueblo se levantaban grupos de personas, hombres esforzados y valientes, a servir voluntariamente a Jehová. El pueblo de Judá en aquel entonces estaba siendo avivado, estaba en un avivamiento. Pero ¿qué pasa cuando un hijo de Dios es prosperado? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios está siendo prosperado? Las campanitas del enemigo suenan, tin, 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 y despertó Acab. Hermanos, cuídense, porque Acab quiere robarle su viña. Segunda de Crónicas, capítulo 18.
pudiésemos pensar por un solo momento qué estaba pasando en la mente de Josafat, si él andaba en los caminos de Dios bajo la voluntad del Señor y Jehová estaba con él, ¿cómo fue que Josafat se unió con el rey de Israel? ¿Cómo? ¿Cómo fue que de repente, estando de los caminos del Señor, se apartó de él? Se unieron e hicieron negocios que trajo grandes remuneraciones tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá. Los dos estaban prosperando en sus negocios comerciales. Pero en medio de todo esto, Joram, el hijo de Josafat, se enamoró de Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Ese rey que lloraba por una viña, por la viña de Nabot, y fue llorando y se acurrucó a las faldas de su mujer. ¿No creen ustedes que ese rey que lloraba por una viña no iba a llorar por un reino? ¿Quién estaba en ese corazón? Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes leen estos capítulos, no menciona mucho el nombre de Acab, dice el rey de Israel. El rey de Israel. Muy poco menciona ese nombre. Hermanos, debemos ser sabios en nuestra manera de caminar. Debemos estar atentos cuando el enemigo quiere arrastrarnos. No todas las voces que escuchamos vienen de Dios. ¿Ah? Dice la palabra que cuando Josafat descendió a donde estaba el rey de Israel, a Samaria, si no me equivoco, le recibió con banquetes. Le dio de todo, lo atiborró en la panza y lo convenció de levantarse contra el pueblo Ramot de Galat. Tenemos que ser sabios y prudentes, caminar donde andamos. Jóvenes, señoritas, cuando ustedes decidan escoger a su ayuda idónea o escoger al padre que será para sus hijos, pidan la voluntad de Dios. Conozcan la voluntad de Dios, no se aparten de su camino. Los pensamientos del Padre para con sus hijos son pensamientos de paz. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esfuércense, sean valientes, tengan cuidado de quién se enamoran, en dónde ponen su corazón. No desprecien los consejos de su padre, ni rechacen las instrucciones de su madre, porque ellos saben lo que es mejor para sus hijos, así como el padre sabe lo que es mejor para sus hijos, así como Dios sabe lo que es mejor para los suyos. Fuera de la voluntad de Dios no van a encontrar felicidad ni paz. Busquen a Dios. No desperdicien su vida. El enemigo anda rondando, quiere arrastrarlos a las drogas, a la prostitución, al mundo. Josafat, cuídate. Cuídate porque Acab quiere robar tu viña. Josafat se unió al rey de Israel y eso casi lo lleva a la muerte. El enemigo siempre te va a mostrar su mejor cara. Él te tienta para que caigas. El rey de Israel convenció a Josafat para ir a la guerra contra Ramot. Y dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 28 al 34, dice que subiendo contra Ramot de Galat, el rey de Israel le dijo a Josafat: ponte tus vestiduras reales y yo me voy a disfrazar de soldado.
Micaías ya le había profetizado que él iba a morir en esa batalla. Él tenía miedo de morir. Y le dijo a Josafat que se vistiera él de vestiduras de reales, y entonces había un solo objetivo para matar para el enemigo. Porque el rey de Siria ya había mandado la orden que solamente atacaran al rey de Israel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron a acosarle. A los hijos del Señor, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Bendito sea el Señor. En ese momento no estaba escrito que Josafat muriera. El Señor es fiel para hacer cumplir sus promesas, pero también para hacer cumplir sus juicios. Y dice la palabra que estaban ahí peleando, ¿verdad? Y de repente alguien tiró una flecha al azar y esa flecha cayó sobre el cuerpo de Acab y lo hirió de muerte. No inmediatamente, él no murió inmediatamente. Porque la palabra del Señor dice que todavía se quedó ahí y mandó llamar a sus soldados para que lo sacaran del campo de batalla y lo llevaran a su carro. Y él estuvo ahí parado todo el día mientras arreciaba la batalla en aquel monte. Y murió desangrado. Y se cumplió la profecía: los perros lamían su sangre. Cuídense, cuidemos dónde andamos caminando, por qué sendas andamos. Si el Señor ha sido y ha prometido guardarnos, nosotros también tenemos que guardarnos para el Señor. No hay bienaventuranza fuera de la voluntad de Dios. Jehová salvó a Josafat. Él lo guardó, Él lo salvó y todavía lo hizo llegar seguro a Jerusalén. Y estando Jerusalén, el profeta Jehú se acercó y lo reprendió duramente y le dijo: la ira de Jehová caerá sobre ti. Mas él, dice la palabra, que ya no bajaba mucho al pueblo, se quedó en Jerusalén y no bajaba mucho a Judá. Y entonces cuando bajaba, él puso jueces y puso sacerdotes. Llevó al pueblo de Jerusalén y de Judá a una nueva reforma. Los levitas y los sacerdotes estaban trabajando bajo la voluntad de Dios. Josafat aún seguía en los caminos del Señor y pidió a estos hombres que se guardaran en el temor de Jehová, que ejercieran sus privilegios con verdad y con un corazón íntegro y esforzándose en todo momento, para que llegada la hora Jehová sea propicio para ellos. Y juntamente así pasó. La ira, el enojo de Jehová cayó sobre ese pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron en contra de Josafat. Hermanos, ¿cómo reaccionamos ante la aflicción? Cuando Josafat escuchó esto, él sintió temor y se humilló en la presencia del Señor, se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Todas las ciudades de Judá y Jerusalén ¿cómo se dice la palabra? Se reunieron para clamar misericordia al Señor. Bendito sea Dios.
Y Josafat se puso en pie en la asamblea de Jehová, de Judá, en el templo de Jehová, en el atrio nuevo. Y levantando él, puesto en pie, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? ¿No hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Josafat conocía la palabra de Dios y él sabía en qué momento clamar a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración que le agrada al Señor. Dice la palabra que a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu nos va a guiar a pedir conforme a la voluntad del Señor. Oh Dios de gloria. Y en el capítulo 8 dice la palabra que Josafat seguía orando y decía: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Hermano, lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar mientras tú te guardes en su completa voluntad y confíes en su poder y en su soberanía. El gozo que Dios te dio, el mundo no te lo dio, y por lo tanto no hay aflicción, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada que te pueda robar el gozo de la salvación. Eso depende de ti. Hay que hacer menguar la carne. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Nosotros sin el Espíritu, sin Dios, no podemos hacer nada. No podemos enfrentar al enemigo en nuestras fuerzas humanas. Necesitamos buscar de verdad al Señor. Necesitamos conocerle. Todos estaban ahí clamando al Señor, niños, mujeres, todos estaban ahí clamando a Dios. Y de repente se levantó el profeta Jaasiel. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y le dijo: pueblo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, hermanos, no teman ni desmayen, porque Jehová está con nosotros. Jehová está con su pueblo. Jehová está con sus hijos. Gloria a Dios. Escuchando esto, Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Todos. El Señor pone paz en los corazones afligidos.
Cristo puso paz en tu corazón. Él pagó el castigo de nuestra paz a precio de sangre. ¿Crees tú que Dios va a permitir que te la roben si tú te guardas en sus caminos? No. Y dice la palabra que se levantaron los levitas, hijos de Coat y de Coré, y empezaron a glorificar y a clamar a Dios y a alabarle con alta voz. Porque saben algo, hermanos, que las batallas se ganan con el Espíritu de Dios. Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Mientras iban los hombres armados hacia la guerra, algunos cantores que Josafat organizó y los hizo vestir de ornamentas sagradas. Ornamentas sagradas. Esa es la adoración, la verdadera adoración a Dios tiene que ir limpia, pura. Emana desde las entrañas, en lo más íntimo, lo más profundo de tu corazón, porque Él es el que conoce las intenciones y los pensamientos del hombre. Eso tiene que fluir desde aquí adentro, no en tu carne, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo. Esa es la alabanza que hace que los muros de Jericó cayeran. Esa es la alabanza. El glorificar y honrar el nombre de Dios no es solo venir y cantar, es en todo momento nuestra manera de vivir. Tiene que vivir para glorificar el nombre de Dios. Ahí también es alabanza, ahí se rompen las cadenas, se pudren los yugos, se libertan los cautivos. Tu testimonio habla. Oramos y oramos y oramos y oramos y no vemos nada y no vemos nada porque no ponemos la fe a trabajar. Es necesario que conozcamos a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que mientras ellos salían al campo de batalla, iban glorificando el nombre de Jehová. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que tenían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria a Dios. ¿No es al Dios que tú le sirves el que conoce todo? ¿No es el ojo de Jehová que está sobre la tierra para guardar a los que son de corazón perfecto para Él? ¿No es Jehová el que te guarda en su mano? El miedo no puede paralizarnos. No puede detenernos. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando, prosperando para el reino de los cielos, ganando esas almas para el Señor. No nosotros, es a través del Espíritu Santo cuando se predica el Evangelio de salvación a esas almas que están muertas. Es necesario que ellas vengan a las tinieblas, a la luz admirable en Cristo Jesús. Es egoísta que estemos aquí sentados con aire acondicionado y las almas se estén perdiendo. Gloria a Dios, yo no quiero predicar en púlpitos, yo quiero ir allá afuera. Ese es mi anhelo. Pero yo no puedo moverme sola. ¿Quién conmigo? ¿Quién con Cristo? ¿Quién con el pastor José Alexander Mendoza? ¿Quién con senda de justicia?
¿Quién se quiere levantar? ¿Quién? Oh Jerusalén, Jerusalén. Oh iglesia, ¿a quién les das tus amoríos? ¿A quién le das tus alegrías? ¿En qué brazos estás durmiendo? Bendito sea el Señor. Despertemos, iglesia. Despertemos, iglesia. La iglesia tiene que volver a las primeras obras. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga.